La gracia del Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Vamos a continuar con una oración y vamos a pedirle al Señor en oración que Dios nos llene y nos bendiga. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que entre en nuestras almas y nos llene de tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. Uno de los lugares más tristes es un hospicio de moribundos. Yo me acuerdo de la primera vez cuando entré en un hospicio y pasé por las habitaciones y las camas de las personas que se estaban muriendo. Algunos muriendo de cáncer, otros de diabetes, otros de problemas de corazón, otros de accidentes, otros simplemente de la edad avanzada, ¿verdad? Y ahí escuché a veces gemidos y gritos de agonía de otros, nomás tenían una mirada de desesperación. Y en muchas habitaciones estaban los familiares y amistades, ¿verdad? Juntos alrededor de su ser querido que se estaba muriendo. La muerte es triste, ¿no es cierto? En algunos hospitales de niños asignan una planta o un piso solo para los niños que están enfermos con enfermedades terminales. No hay remedio para ello. Entonces hay pisos que solamente para ellos. Ahora, muchas veces yo he subido a esos pisos y en una ocasión vi, y interesante que ellos mantienen los colores en las habitaciones de esos niños que se están muriendo con colores muy brillantes. Y ellos contratan a payasos y músicos para alegrarlos a los niños, ¿verdad? Y llevan globos, ¿verdad? Tratan de alegrar a los niños que se están muriendo. Pero hay también una sensación de tristeza, porque especialmente en los rostros de los papás y los abuelos de los niños que se están muriendo, porque la muerte es triste, ¿no es cierto? En los años pasados, en tiempo de guerra, en los campos de batalla, muchas veces hacían hospitales en carpas o tiendas de campaña. Y a veces ahí cerca de donde estaban ahí peleando, hospitales hechos en carpas y a veces asignaban a una carpa, una tienda de campaña, solo para los soldados que ya no tenían oportunidad de sobrevivir. Se estaban muriendo. Y los doctores decían, la herida es tan fea, a ese, ¿verdad? Un soldado una vez escribió en su diario, hace años cuando estaba en la guerra civil aquí en este país, que él pasó por una de estas carpas viendo cama tras cama, tras cama, tras cama de soldados que se estaban muriendo de heridas. Y él estaba buscando un amigo, que era su compañero, que fue disparado su lado. Y después de la batalla, él quería encontrarlo. Y sabía que no iba sobre, él lo encontró ahí. Y él contó en su diario qué tristeza sentía al ver a tantos soldados gritando de agonía, ¿verdad? Y el único consuelo que tenía era la morfina que les daban las enfermeras. Y él llegó a su amigo y trató de darle consuelo, pero él dijo, qué triste. La muerte es triste, ¿no es cierto? El cementerio, un lugar normalmente triste. Uno va y visita el panteón de su ser querido, su hermano que murió, y ahí va y deja flores y sale sintiéndose triste. La muerte es triste. Pues, ¿por qué? Porque es el final. Porque muchas veces para la persona que se está muriendo tal vez hay dolor, ¿verdad? Hay incertidumbre. Y para los seres queridos, van a extrañar a su ser querido, hay tristeza, normal. Pero hay razones más poderosas por las que la muerte es algo triste. La Biblia dice que la muerte viene como resultado de pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Okay? Y pues la muerte es un castigo que el pecador merece, que tú mereces, que yo merezco, porque somos pecadores, ¿ok? Pero hay algo más duro sobre la muerte, algo más fuerte y algo más triste y temoroso.
La Biblia dice que la muerte es el momento ante el juez. Es el momento cuando Dios te juzgue. Es el momento cuando Él diga, Joel o Emily o Timoteo o Justin, ese es tu momento ante el juez cuando Él diga o al cielo o al infierno. ¿Okay? Y por los pecados que merecemos, el infierno. Y por eso la gente tiene esta incertidumbre, esta duda acerca de la muerte. Y la muerte es algo triste y algo que a veces causa miedo y nervios a la gente. ¿Saben que la muerte de Cristo también fue triste? ¿Ustedes se acuerdan de cuando Jesús estaba llevando su cruz porque lo obligaron a llevar su cruz y ya no podía porque lo habían azotado y pegado? Entonces se cayó ahí en camino y las mujeres que vieron eso, ¿cómo se sentían? Tristes, empezaron a llorar. ¿Okay? O cuando Jesús ya estaba en la cruz por horas, sus seguidores, algunos al pie de la cruz y otros a una distancia, la Biblia dice que se sentían tan tristes que les daban golpes de pecho, ¿verdad? Cuando vieron eso y les causó tanta tristeza al ver a Jesús sufrir y morir delante de ellos. ¿Y por qué? Pues esto es lo que ellos vieron en el primer Viernes Santo cuando Jesús estaba en la cruz y cuando lo vieron ser azotado y golpeado y escuchen lo que vieron. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Entonces fue algo tan fuerte de ver a Jesús, su rostro desfigurado, dice la Biblia. Y cuando ellos vieron a su Señor, su mejor amigo, pues sufrir tanto y la vida se le iba poco a poco. Y cuando vieron eso, ¿cómo se sentían? Tristes y afectados. Y wow, eso es feo, difícil. Pero ¿saben por qué la muerte de Cristo fue aún más triste? Porque fue una muerte injusta. Injusta. A veces las muertes injustas son las más tristes. ¿No es cierto? Y a veces sucede aquí en este país. ¿Saben qué? En algunos estados de este país tienen la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es la pena de muerte? Pues pueden ejecutar a un asesino. Entonces, ¿qué sucede muy de vez en cuando? No muy seguido, pero muy de vez en cuando. ¿Sabe lo que sucede? Matan a un inocente. ¿Sí? Años después de la ejecución, sale evidencia por ADN y la ciencia de que, cometimos un error y matamos a un inocente. Y toda la gente se pone triste cuando esto sucede. Está en las noticias, en las redes sociales, y todo el mundo dice, ay, qué tristeza, qué injusto. No lo mereció. Así fue la muerte de Cristo. ¿Él mereció la pena de muerte que estaba sufriendo? No, para nada, no. Él no lo mereció. De hecho, había vivido una vida tan buena. Ayudó a tanta gente, sanó a tanta gente, hizo tantas buenas cosas, obedeció todas las leyes de Dios, todos los mandamientos, todo bien, perfectamente bien. Cristo no mereció la pena de muerte. De hecho, Cristo no mereció morir ni jamás, porque fue perfecto. Nunca pecó ni una vez en la vida. Y por eso uno podría decir, wow, la muerte de Jesús fue tan triste. Injusta, sí. Entonces les voy a hacer una pregunta y quiero que se pongan a pensar. Si la muerte de Cristo fue tan triste e injusta, ¿por qué también la cruz de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz, trae a tantas personas alivio, consuelo, paz, alegría y esperanza? ¿Por qué? Porque la tristeza solo fue parte de la muerte de Cristo en la cruz. La tristeza solo fue parte. Porque también la cruz de Cristo, es súper importante que entiendan esto. También la cruz de Jesús trae un gozo sin igual. ¿Okay? Y allí en la cruz de Cristo hay luz tan brillante, una luz sin igual y tanta alegría allí. Y vamos a escuchar por qué. En esta misma palabra de Dios, en este mismo capítulo, Isaías 53, dice, ciertamente, y quiero que escuchen por qué tuvo que sufrir tanto Jesús. ¿Okay? Oigan la palabra de Dios. Ciertamente Él cargó con
nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, dice la palabra de Dios. Sí, la muerte de Cristo fue injusta, fue triste, pero sucedió por un propósito. Sucedió según el plan de Dios. Es que cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba pagando el castigo de los pecados. No los de Él, sino los de ¿quién? De todos nosotros. Entonces, parte de eso nos hace sentir tristes y nos pega. ¿Por qué? Cuando nosotros reconocemos que Cristo estaba allí sufriendo en la madera, ¿verdad? Por causa de mis pecados. Eso me duele. Cristo estaba en agonía, fue azotado por nuestros pecados. Ok, pero también cuando mediante la palabra de Dios reconocemos y llegamos a creer que la muerte de Cristo en la cruz ganó el perdón de nuestros pecados, nos rescató de la condenación eterna y abrió el camino a la vida eterna, un gozo que palabras no pueden describir entra en nuestros corazones. Cuando nosotros reconocemos el significado de la cruz de Cristo, que significa vida eterna para nosotros, sentimos un gozo, el gozo más grande en el mundo. Se inunda gozo en nuestros corazones, se inundan nuestros corazones de una alegría que palabras no pueden describir. Cuando reconocemos que por la muerte de Cristo vamos a vivir para siempre. No es cierto. O sea, cuando meditamos en la cruz de Cristo y reconocemos esto y entendemos y creemos en el que murió en la cruz de Cristo, somos motivados a cambiar nuestras vidas. Somos inspirados a decir, pues voy a obedecer a Dios, voy a servir a mi Señor, voy a obedecer sus mandamientos para decirle gracias. Mira, cuando nosotros comprendemos que la muerte de Cristo en la cruz no fue pura tristeza, más bien fue más alegría que tristeza, porque Él murió por mí allí. Él sufrió mi infierno, Él quitó mis pecados. Y cuando yo comprendo esto y yo pongo mi fe en Él que murió allí, yo termino diciendo la cosa más bella y maravillosa en el mundo entero, es la cruz de mi Salvador Jesús. La cruz de Cristo cambia todo para el ser humano, para el creyente en Él. Cambia todo. Por la cruz de Cristo la muerte ya no es pura tristeza. ¿Oyen? Por la cruz de Cristo la muerte no es pura tristeza. Entonces, por la cruz de Cristo, porque Él pagó y ganó nuestra salvación, por la cruz de Cristo yo puedo entrar en el hospicio de mi hermano que está muriendo y puedo compartir con él palabras de certeza, palabras de alegría eterna. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. Cuando estoy en el funeral de mi mamá, ahora mi mamá está viva, estoy poniendo un ejemplo, pero en el funeral vamos a poner de mi mamá que murió en la fe. En medio de mis lágrimas, yo tengo una certeza y una alegría. ¿Por qué? Por la cruz de Cristo. Y cuando te toque a ti y echen tu cadáver a la tierra o tus cenizas lo quemen y tus seres queridos estén llorando, tu alma va a estar más alegre que nunca ya en el cielo con Cristo y tú vas a ver el rostro de Jesús y vas a ser tan feliz. Todo por la cruz de Cristo, hermanos. Entonces, cuando tú piensas, cuando meditas en la cruz de Cristo en este Cuaresma o todo el año,
comprende la gravedad y la tristeza de todos los pecados del mundo entero, incluyendo los tuyos, echados en un hombre inocente, pero al mismo tiempo, cuando tú meditas en la cruz de Cristo, no solo en la Cuaresma, sino todo el año y por toda la vida, cuando tú meditas en tu Jesús, que murió por ti en la cruz, hay ahí paz, tranquilidad, alegría, esperanza, allí en la cruz de Cristo, confiando en Cristo que murió allí. Encuentra tu perdón, haya tu salvación, encuentra allí tu vida, hay allí tu herencia eterna. Amén. Amén. Que la paz de Cristo